A continuación tendremos el tema del transistor como conmutador. Como bien sabemos que un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada y que puede cumplir con algunas funciones básicas. Número 1, puede amplificar, oscilar, conmutar y también rectificar cualquier tipo de información. El transistor actúa como un interruptor. A este término se le conoce conmutador, o sea que el transistor puede conducir de un extremo hacia otro dependiendo de la señal que nosotros le apliquemos en la base. ¿Cómo funciona? Veamos este diagrama. Tenemos acá nuestra fuente de alimentación de 12 voltios, una lámpara, un interruptor y por supuesto tenemos la conexión a tierra. Veamos acá en comparación, no tenemos un interruptor, pero tenemos un transistor, también tenemos nuestra lámpara, el voltaje de 12 voltios y también la conexión de tierra. Veamos acá en esta imagen, pues por supuesto, la lámpara no va a encender porque tenemos un interruptor totalmente abierto. O sea que también en el transistor, si nosotros no tenemos alguna señal en la base, el transistor no va a conducir de emisor hacia colector. Entonces tampoco la lámpara va a encender. Comparemos con esta imagen. Tenemos acá el mismo diagrama, la lámpara, pero tenemos un interruptor totalmente cerrado. En electrónica digital nosotros a esta función le llamaremos conmutación o saturación. No es más que una conexión que nosotros le realizamos entre la señal, en este caso la señal negativa, hacia lo que es la lámpara. También tenemos acá nuestro diagrama con el transistor y nuestra lámpara, pero a diferencia que acá sí tenemos una señal de entrada en la base. Entonces nuestra lámpara va a encender. Veamos el siguiente ejemplo a través de este pequeño video. Tenemos acá las mismas conexiones que el diagrama anterior. Utilizamos nuestra lámpara, nuestro interruptor y nuestra fuente de alimentación. Veamos acá, vamos a simular este circuito, entonces automáticamente van a encender porque tenemos conectado nuestro interruptor. A eso le llamamos saturación en electrónica digital. También le llamamos conmutación. Entonces el transistor puede realizar esta función automáticamente cuando nosotros le asignamos una información a la base. Entonces el emisor conduce hacia el colector y podemos nosotros obtener una información de salida. Como bien sabemos que existen diversos tipos de transistores. El más común es el transistor de unión bipolar, NPN y PNP. En electrónica analógica estuvimos conociendo de cómo medir estos transistores. Entonces ya sabemos medir un transistor. Tenemos sus símbolos correspondientes. Entonces es muy importante que un transistor en electrónica digital puede actuar como conmutador. Veamos cómo funciona en sí un transistor como conmutador. Entonces veamos esta imagen, tenemos nuestro símbolo del transistor y tenemos también una llave, un grifo acá. La base va a ser similar o comparado a la llave del grifo. Entonces nosotros en el momento de que queremos más agua, va a depender de la base qué tanta agua nosotros vamos a necesitar. Cuando la tubería precisamente está con mucha presión, entonces la base va a funcionar perfectamente. Nos hemos dado cuenta que en casa tenemos una llave como esta, donde nosotros podemos graduar la caída de agua que nosotros vayamos a tener en la salida. Y en la salida acá se compara al colector. Entonces tenemos como emisor en donde entra la señal, pero el colector va a ser el encargado de poder recibir la señal. Y este es el encargado de poder transmitir la información hacia donde nosotros lo queramos. Puede ser en sonido, puede ser en iluminación o puede existir algún otro circuito para poderlo realizar. Tenemos acá el transistor como conmutador. ¿Cómo funciona acá el transistor? Veamos en este diagrama. Tenemos dos simples diagramas acá donde tenemos la entrada de señal. BSS es la entrada de señal. Una resistencia. ¿Por qué es muy importante una resistencia? Porque también recordemos que esta señal puede conllevar señales de voltaje.
Entonces esta señal de voltaje puede también arruinar la base del transistor. Tengamos mucho cuidado, siempre es necesario colocarle una resistencia a la entrada de la base. Tenemos acá el emisor y tenemos el colector. Veamos acá que cuando tenemos la señal de entrada en la base, entonces el emisor va a conducir hacia el colector. Tenemos la resistencia acá, que es la que va a aprovechar la señal de salida. Comparemos esta imagen, tenemos acá la entrada, tenemos Vin, quiere decir de que es entrada de voltaje. Entonces tenemos la conmutación entre emisor y colector. Entonces tenemos la salida en el colector. Veamos cómo funciona. Vamos a simular nuestro circuito en LiveArt y por favor seleccionen sus componentes porque necesitamos también armarlo en protoboard. Ya es la tarea que a ustedes se les va a asignar, armar dos circuitos que vamos a conocer a continuación. Muy bien, vamos a conocer el primer circuito. Este circuito está desarrollado de la siguiente manera. Veamos, tenemos acá un transistor 2N3904. Ustedes lo tienen, así es de que ya empecemos a seleccionar nuestros componentes. Vamos a necesitar nuestro transistor, nuestra resistencia variable. Tengamos mucho cuidado, recordemos que la resistencia variable es un resistor o potenciómetro metálico con 3 pines. No cometamos el error de seleccionar algún componente que no es. Entonces tenemos nuestra resistencia variable. Una resistencia de 10 kiloohmios. Tenemos acá una resistencia de 220 ohmios que va a ir conectado hacia nuestro diodo LED. Y por supuesto nuestra fuente de alimentación va a ser de 9 voltios. Acá yo tengo 2 voltímetros para poder comparar, ya que ustedes también lo van a poder realizar en el momento que estemos armando nuestro circuito. ¿Cómo funciona este circuito? Tenemos nuestra resistencia variable, lo tenemos a 0. Así es de que vamos a conectar, vamos a empezar a subirle la señal de entrada que es hacia la base. Recordemos que la flechita nos indica el emisor y por supuesto el otro extremo es el colector. Entonces vamos a asignarle una señal de entrada a la base. ¿Cómo funciona este? Observemos. Voy aumentando el 10% de mi resistencia variable. Acá ya está aumentando. Recordemos que anteriormente vimos que un semiconductor funciona ya con 0.7 voltios. Acá tengo 0.6 voltios. Si nosotros tenemos esta medida de 685.2 dividido 1000, que es milivoltios, vamos a tener 0.685. Entonces estamos alrededor de 0.7 voltios. Vamos a aumentar. Tenemos acá, ya tenemos 0.7. Si nosotros medimos esta cantidad en 1000, entonces vamos a obtener nuestro resultado. Muy bien, si nosotros tenemos acá esta cantidad de 715.38 dividido 1000, nos da 0.715. Entonces nuestro LED ya empieza a funcionar porque el transistor ya empezó a accionar la conmutación entre el emisor hacia el colector. Entonces vamos a aumentar, observemos la iluminación, yo estoy aumentando acá, llegué al 100% de mi resistencia variable. Tenemos acá, observemos esto, tenemos 0.7 voltios, ahí quedó. Con esto más que suficiente para que nuestro transistor funcione. Si yo le aumento voltaje, póngale que yo suba voltaje acá y le aplique 5 voltios, yo voy a dañar mi transistor. Mucho cuidado, siempre debe existir esta resistencia para no dañar nuestro transistor. Entonces pudimos nosotros observar. Entonces vamos a seleccionar nuestros componentes y vamos a armarlo en nuestro protoboard. Vayamos al segundo circuito. En este segundo circuito es muy parecido. La relación de los componentes es muy similar. Tenemos acá nuestra resistencia que se opone al paso de la corriente hacia la base del transistor. Tenemos un interruptor pulsador. Ustedes deben tener su switch pulsador. Tenemos acá esta señal que va a ingresar hacia la base. Entonces tenemos acá otra resistencia que va a oponerse al paso de la corriente para no dañar nuestro diodo LED.
tenemos nuestro transistor 2N3904. Son las mismas conexiones, tenemos base, emisor y colector. Ustedes ya saben identificar cuál va a ser la base, cuál va a ser el emisor y el colector. Recordemos que en el video de electrónica analógica aparece de cómo medir un transistor. No cometamos el error, porque si nosotros invertimos las señales, acá por equivocación, por error, el emisor va a quedar acá en esta conexión y el colector acá, yo puedo dañar mi transistor. O a lo mejor yo coloque la señal en el emisor, la señal de entrada en el emisor, no va a funcionar nuestro circuito. Entonces acá, ¿cómo funciona este circuito? Cuando yo presiono, yo voy a obtener el resultado en la salida del colector. Observemos, hay saturación entre emisor y colector. ¿Cómo funciona acá esto? El negativo conecta acá, conmuta, ahí viene el término de conmutación, conduce la señal entre emisor hacia el colector. Entonces acá tenemos una señal negativa. Si tenemos acá una señal negativa y acá tenemos una positiva, entonces el diodo LED va a funcionar. Observemos acá, tengo positivo y acá esta señal es positiva. Miren, positivo y positivo no va a funcionar. Necesito una señal negativa para que este funcione. Observemos. Así es como funciona el transistor como conmutador. Así es de que hemos culminado con este curso. Ojalá hayamos aprendido. Sabemos de que todo esto debemos de realizarlo en nuestro protoboard. Así es de que estos dos circuitos que hemos trabajado, ustedes lo van a volver a trabajar en su protoboard. Seleccionen sus componentes, mucho cuidado con sus conexiones. Así es de que hemos aprendido acerca del transistor como conmutador. Gracias por su atención, bendiciones y hasta pronto.